por favor, grábenos, don David, porque no es coincidencia que Lili Telles salga con tanta vehemencia a oponerse a la vacuna rusa Sputnik V, mi querido Toño. Todo es parte de un engranaje que se les está yendo a la fregada a la oposición moralmente derrotada. Fíjate, los gobernadores del PAN, los gobernadores de oposición, los gobernadores aliancistas han estado insistiendo que quieren comprar sus propias vacunas. Bueno, pues ahora que los mandaron a la chingada las empresas farmacéuticas y les ofrecen las vacunas hasta el próximo año, pues sale Lili Telles a demeritar o a torpedear la vacuna Sputnik V, 24 millones de dosis que consiguió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cabildeo con su homólogo, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Yo pregunto, y nada más voy a rescatar dos comentarios de Lili Telles en redes sociales para hacerte mi planteamiento. Lili Telles, yo pregunto si escribiría esto si la cabildeada de los gobernadores de oposición fuera por la Sputnik V. En otras palabras, si el gobierno de Rusia, si el gobierno de Vladimir Putin le estuviera ofreciendo esta vacuna al gobernador Corral, al Bro, a Enrique Alfaro, Lili Telles estaría tan furibunda contra la Sputnik. Escribió Lili Telles, México no requiere afecto de Rusia, un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad. No subestimen al pueblo. También escribió Lili Telles, la vacuna Sputnik V solo funciona en papel. En teoría se ve bien. No se ha probado que sirva en la práctica. La Organización Mundial de la Salud apenas la está analizando. Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. Por eso reitero mi planteamiento, Toño. Lili Telles escribiría todo o escupiría todo su veneno, o sacaría todo su vómito en redes si la Sputnik V fuera la vacuna que llegara o podría llegar a los gobiernos estatales del PAN, a los estados gobernados por la oposición. Creo que la respuesta es más que obvia y ahí encierra la posibilidad para que el ciudadano de a pie abra los ojos y entienda por qué se dice lo que se dice en la política mexicana. No, y nos damos cuenta que precisamente esa senadora traidora del PAN, no es traidora del PAN, es traidora de Morena, pero traidora hacia el PAN, porque nos damos cuenta de la preocupación que le está causando esto. Es un tema que obviamente está intentando darle muchísima vuelta, muchísima fuerza. La vemos muy activa en las redes sociales, furibunda, como bien mencionas, Vicente Serrano, respondiendo a personas de a pie, a caricaturistas, a gente que retuiteando a gente que la papacha como de costumbre. Pero sí, en efecto, lo único que vemos aquí es un trasfondo. A mí más bien lo que me recuerda es la reforma energética con Enrique Peña Nieto. Me recordó muchísimo cuando se puso de tapete al entrevistar a Enrique Peña Nieto sobre sus reformas estructurales. Y eso es lo preocupante porque en ese momento Lili Telles era periodista, era reportera según esto, y más bien la veíamos como una lobista, como una... ¿Cómo se dice lobista en español, Vicente? Híjole, me agarras en curva, Toño. Bueno, usted sabe, los lobistas aquí en los Estados Unidos son estos personajazos, estos personajes que buscan convencer a los políticos de alguna situación en pro de sus empresas o de intereses de organizaciones. Esos son los lobistas. Se me fue en estos momentos la palabra. Pero así teníamos a Lili Telles como periodista en aquel entonces, ¿no? De acuerdo a las reformas estructurales de Peña Nieto. Ahora, como bien lo menciona Vicente Serrano, yo la veo ahora como senadora, imagínese usted, con muchos intereses detrás de una vacuna. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con su actuar legislativo? Ya va a decir, es que yo lo estoy viendo por el bien de los mexicanos y etcétera. Pero ¿por qué específicamente una vacuna como lo es la Sputnik V, la vacuna rusa, que en efecto ha tenido mucha controversia alrededor del mundo, pero que pues, en muchas situaciones sí ha sido aceptada, en otros países sí ha sido aceptada y ha tenido una muy buena aceptación precisamente en Rusia? ¿Por qué siempre buscar esta situación
de antagonismo, por ejemplo, con el doctor Hugo López-Gatell. De hecho, el doctor Hugo López-Gatell, Vicente, le dice ayer en su conferencia que le llamó la atención las opiniones a la ligera de Lili Téllez sobre el prestigio de algunas vacunas. Una vez más, nada más le faltó decir, oiga, pues es que usted no es epidemióloga, ¿no? No sé qué. Pero lo van a tomar los panistas y las panistas como ataques a la mujer y etcétera, ¿no? Como un ataque de género y etcétera. No sé si quieres que veamos las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, la respuesta que le hace a Lili Téllez. Claro que sí, y antes de ver la respuesta del doctor Hugo López-Gatell a lo que dice Lili Téllez, ayúdenme por favor a compartir para que le llegue porque me tiene bloqueado en Twitter. Lili Téllez, senadora, la reto a debatir sobre la vacuna Sputnik V, sobre los esfuerzos del gobierno en el plan de vacunación en plena pandemia, aquí en Sin Censura. Creo que ya fui y regresé a la escuela como me mandó la última vez. Espero que usted también haya aprendido una que otra cosita en el camino. Este es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México. Me llamó la atención con considerable preocupación escuchar opiniones de legisladoras del Senado, blandiendo opiniones, me parece que a título personal o quizá a nombre de los partidos que representan, espero que no de la ciudadanía que representan como senadoras, opiniones a la ligera sobre las vacunas, específicamente hablaban de la vacuna Sputnik V, pero también esto de manera general involucra el prestigio, la credibilidad de todas las vacunas. Las vacunas son uno de los instrumentos más importantes de la salud pública, lo han sido desde hace más de 200 años, desde que se creó la primera vacuna, y sería muy lamentable que por el ejercicio, desde luego, de la libertad de expresión, pero con un pobre sentido de la responsabilidad social, personas que pueden tener influencia en la opinión pública y que tienen además un cargo obtenido por el voto popular, se den la libertad de atentar contra la credibilidad de algo tan importante como las vacunas, particularmente en un momento tan importante para México y para el mundo. Ojalá que reflexionen, ojalá que se abstengan de hacer estos juicios a la ligera que pueden atentar contra la seguridad sanitaria de México y del mundo. Sobre su pregunta, muchas gracias por hacerla, porque precisamente nos da pie de recapitular, como lo hacemos. Toño, invitamos a Lili Téllez a debatir aquí en Sin Censura y en un descuido, y también puede defenderse de tremendo sopapo que le mete, políticamente hablando, el doctor Hugo López-Gatell, o científicamente hablando, el subsecretario de Salud de México. Y también voy a proponer este tema, Toño.